Son las 11:18. La gran pregunta es cuál será la estrategia de Cristina Fernández. Estamos hablando su estrategia judicial, habida cuenta que en las últimas horas desde su entorno se comenzó a hablar de que quieren proscribirla para las próximas elecciones. Una verdadera locura, ¿no? Vamos a hablar de esto con el penalista, obviamente abogado, el doctor Denis Pité Fletcher. ¿Qué tal, Pité Fletcher? Ponce de León lo saluda. ¿Cómo está? Buen día, Ponce de León. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, ¿entiende cuál puede ser la estrategia de la vicepresidente teniendo en cuenta este tipo de disparates que emanan desde su entorno? Sí, es una estrategia que no es tanto jurídica, sino más política. Cristina ha tratado permanentemente de nominar jueces acordes al kirchnerismo. De hecho, Casación está plagado de jueces afines a ella, los tribunales orales también. Es decir, que ella, cuando fue presidenta junto con Néstor antes, trataron siempre de colonizar el Poder Judicial. Pero tiene un problema serio con la Corte Suprema, porque esta Corte Suprema, más allá de algunos errores que para mí han cometido, es una corte independiente y en relación a Cristina es como que se manejan con bastante imparcialidad. Por lo tanto, Cristina sabe que en la corte va a terminar con una confirmación de una eventual condena. En la causa vialidad, que probablemente tenga sentencia, seguramente Cristina va a tener una condena por asociación ilícita y diversos actos de malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito, lo cual conlleva el delito de traición a la patria. Así que ese juicio, que va a tener sentencia este año, obviamente no va a quedar firme porque después del tribunal oral es recurrible ante Casación. Casación puede confirmar la condena o puede revocarla. En ambos casos el expediente va a terminar en la Corte Suprema, porque si la confirma va a recurrir Cristina, y si la revoca va a recurrir la Fiscalía. Correcto. Y la Procuración. De manera tal que la clave está en la Corte. ¿Y por qué voy a este punto? Porque está dando danzas un proyecto del kirchnerismo de elevar el número de jueces de la Corte a 25. Usted se da cuenta que... Doctor, qué lástima, no sabían. Imagínese usted que queda totalmente que la Corte adicta al kirchnerismo, aunque yo creo que no lo van a lograr hacer, porque se requiere dos cuestiones para eso. Primero, una ley que es por mayoría, que esa es en el Senado la obtienen seguro, en diputados les va a costar bastante más, salvo que compren algún voto. Así que hay un primer escollo que a lo mejor no logran superarlo. Pero si lo superan, van a tener un segundo escollo, porque para nombrar a los 21 jueces que estarían faltando conforme el número que ellos pretenden, ahí sí se requiere una mayoría especial del Senado, que es los 2/3 de los senadores, y el kirchnerismo no tiene los 2/3 de los senadores, con lo cual no podrían nombrar a nuevos jueces en la Corte. Bien. Ahora, pero bueno, esta es la estrategia de Cristina. Inexorablemente esto termina en la Corte, pero para esto uno interpreta que van a pasar muchos años. ¿De dónde parte esta falacia de que puede quedar proscripta la vicepresidente? Bueno, está haciendo política y le está hablando a su propia tribu, porque ella sabe perfectamente que no va a quedar proscripta, porque para quedar proscripta en una elección se requiere una condena penal firme. Es decir, que hasta que la Corte Suprema no se pronuncie, y eso puede llegar a ocurrir entre lo que... en Casación puede llegar a estar 1 año, y en la Corte otro año más o 2 años más. Con lo cual estamos hablando de 3 años más o menos. Bien. En esos 3 años... Doctor Pité Fletcher. Bueno, ahora sí lo hemos perdido. ¿Me perdieron? Ahora lo escuchamos bien. Bueno, no sé qué pasó con la señal. No, le decía que no sé en qué parte se interrumpió la conversación. Que iba a estar 1 año en Casación y 2 años en la Corte. Exacto, y ella va a ser reelecta porque ella lo único que le interesa
no es tanto ser legisladora, sino los fueros que implica ser legislador. Entonces, mientras tenga fueros no puede ser detenida. Ujú. Así que Cristina a la próxima elección se va a presentar y no va a tener ningún obstáculo legal para hacerlo. Bien. Así que esto de que va a estar proscripta es absolutamente falso. Saliendo de lo estrictamente jurídico y ya metiéndonos en terreno de la especulación política, ¿usted la ve candidata a presidente de la República o más bien buscando el resguardo del Senado? Yo creo que va a ocupar el cargo de senadora, porque al presidente no va a poder llegar, porque en una segunda vuelta pierde seguro. Así que creo que para asegurarse la impunidad y los fueros, creo que va a ser candidata a senadora o a diputada, porque en cualquiera de los dos casos va a tener fueros. Va a Bien. buscar un cargo donde tenga asegurado que lo gana. Bien. Con lo cual no creo que sea candidata a presidente, porque pierde. Doctor Peter Fletcher, ha sido un gusto escucharlo nuevamente. Le agradezco su gentileza. Gracias a ustedes.